Hola familia, Dios te bendiga. Estamos estudiando el libro de Jonás. Comenzamos la semana pasada con una introducción y si la semana pasada te lo perdiste, te invito a que te pongas al corriente. No hay mucho que te hayas atrasado y a partir de hoy no te pierdas ninguno de los capítulos de esta serie. Familia, hoy vamos a aprender que nosotros no debemos de huir de lo que Dios nos manda. No debemos de tener miedo y no debemos de ser egoístas. Jonás fue una persona con estas características, con estos defectos o errores. Pero si yo te estoy pidiendo que nosotros no hagamos lo que hizo Jonás, o si Dios ahora nos está permitiendo que podamos estudiar este libro de Jonás, es porque también nosotros tenemos esos defectos o errores, familia. Y muchas veces nosotros huimos de lo que Dios nos manda. Entonces, si te puedas dar cuenta, el tema va a tratar de cómo huye Jonás del mandato de Dios. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Gracias por dejar el libro de Jonás, Señor, en el canon de los 66 libros que conforman la Santa Biblia, Señor. Y gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de poderlo estudiar y de poderlo compartir y de poderlo aprender, Señor. Es una gran bendición que podamos nosotros aprender de hombres que te sirvieron, Señor, que son tan parecidos a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a aprender de otros lo que no debemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Así es, familia, pues lo que tenemos que aprender es que no debemos de huir, y el tema de hoy es huyendo del mandato de Dios. La palabra de Dios dice en el capítulo 1, versículo 1 de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Ahora, vino palabra de Jehová. Esta es una introducción de la comunicación divina dirigida a los profetas. Y un dato interesante, familia, es que esta frase o estas palabras se repiten más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Y quiero que me acompañes a ver unas citas que nos dan muestra de esto. Joel capítulo 1 versículo 1 dice: palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Sofonías 1:1 dice así: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. Miqueas 1:1 dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam. Y podríamos seguir mencionando más libros, podríamos seguir mencionando más versículos donde antes de dar la profecía o aún antes de mencionar el nombre a quien Dios le está dando la profecía, Dios introduce su mensaje de esta manera, como un sello, como una garantía de que el mensaje que se va a expresar, a proclamar, es de Él, proviene de Dios. Entonces, en este caso, nos queda muy claro que el que está hablando es Dios. Y aunque aquí es interesante que realmente no hay mucha profecía, hay unas cuantas palabras y, y aún viene con ese respaldo de que es Dios el que está hablando y está dejando este libro para que tú y yo seamos bendecidos. Y dice que vino a Jonás, ¿verdad? Hijo de Amitai. Ahora, no se sabe nada sobre el profeta Jonás, solamente lo que indica el mismo libro, el que vamos a estar estudiando, familia, y la presentación histórica de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, que dice así: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabat, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Entonces,
Aquí solamente tenemos estos datos y otros dos datos más en los cuales nuestro Señor Jesucristo hace alusión a Jonás, cuando él habla de que señal piden y la única señal que Dios o que Jesucristo va a darles es que así como sucedió con Jonás, que él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así nuestro Señor Jesucristo iba a estar 3 días y 3 noches y al tercer día obviamente iba a resucitar, él iba a estar en el vientre de la tierra o en el centro de la tierra, haciendo referencia a que él iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Pero aquí vemos que solamente tenemos estos datos, no hay mucha información. De hecho, yo diría que sí hay algo de información porque es un libro que está dando muchas características de Jonás, ¿no? Digo, mucha información a diferencia de otros profetas de los cuales no se dice nada, como el que aprendimos, el último que estuvimos estudiando familia, que fue el de Abdías, del cual no tenemos nada. Sin embargo, de Jonás sí hay un alto continuo, pero aún así es poco. Pero es más que suficiente para lo que Dios nos quiere mostrar. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, familia, de Segunda de Reyes 14:25, habla de que Él restauró los límites de Israel. En este pasaje tú te podrás preguntar, ¿está hablando entonces de que Jonás restauró? No, fue Jonás el que dio esa profecía. Él dio esa profecía de que se iban a restaurar estos límites de Israel. Y podemos ver entonces que aquí Dios está mostrando el nombre de su profeta, Jonás, y nos da el otro dato que es hijo de Amitai. Y de esta manera corroboramos que el Jonás al que se está dirigiendo en este libro que estamos estudiando es el mismo Jonás, hijo de Amitai, el cual dijo esta profecía. Y cuando Dios usó a este Jonás, hijo de Amitai, fue previo al reinado de Jeroboam II, de tal manera que cuando él estuvo gobernando, fue un periodo muy largo y de mucha prosperidad donde él restauró todas sus fronteras y se pudo cumplir esa profecía que había hecho este Jonás. Ahora, dice que es hijo de Amitai. Y Amitai es interesante, familia, que su nombre significa verdad, o relator de verdad, o veraz. A diferencia de Jonás, su nombre significa paloma o tórtola. Y hay comentaristas que hacen alusión al versículo donde Noé, cuando deja de llover, ¿verdad? En el diluvio, y él toma una paloma y la suelta, ¿verdad? Para que fuera, y si ella encontraba dónde posar, es que ya el agua estaba descendiendo. Pero si la paloma regresaba una vez más a Noé, quiere decir que pues todavía las aguas no habían descendido. Entonces hacen esta comparación con esta paloma, o con el significado de su nombre, de que así es Jonás, de que él se aleja de Dios y él busca otro lugar donde posar o donde establecerse, pero al darse cuenta que pues no puede encontrar mayor seguridad ni otro lugar donde se pueda él sentir seguro, termina volviendo a Dios. Y a veces nosotros también podemos ser palomas, porque creemos que podemos valernos por sí solos.
creemos que podemos estar seguros en otros lugares o en nuestras fuerzas. Y es interesante que Jonás pues hace honor a su nombre, porque como bien aprendimos, el tema de hoy se llama huyendo del mandamiento de Dios. Aunque en el pasaje que habla de que Noé suelta la paloma, él es el que la está enviando, pero obviamente es con ese propósito de que la paloma busque dónde establecerse, o ella al no regresar es porque ya encontró pues por lo menos un árbol donde ella pueda asentarse. Pero sin embargo, aquí en este caso a Jonás, Dios no lo envió a eso. Dios le dio un mandamiento específico, concreto, y él hizo todo lo opuesto. Vamos a leer el versículo número 2, familia. Dice así la palabra de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Levántate y ve a Nínive. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti, levántate y haz esto? O, mira, prepárate para hacer esto que te estoy pidiendo. Por ejemplo, a los jóvenes, cuando ya empiezan con el rollo este de querer tener novia o de querer tener novio, y quieres, aunque Dios ya te ha dicho que como joven, previo al matrimonio, o que estás en etapa casadera, con quien tú tienes que unirte siempre es con alguien que cree lo mismo que tú. La palabra de Dios enseña que no nos debemos de unir en yugo desigual. Y aquí es lo mismo. Dios está diciéndole a Jonás, levántate y ve a Nínive. Y en tu caso, joven, Dios te está diciendo, no te unas en yugo desigual. Pero como jóvenes, muchas veces nos levantamos y hacemos todo lo opuesto. Pero ¿por qué? Si es guapísima, es muy bonita, es bien buena onda, respeta a sus papás, o es bien trabajadora, o en el caso de las mujeres, no, pero si él es bueno, él es responsable, o tiene trabajo, ya tiene mucho dinero. O sea, Dios no tiene problema con eso. Pero aquí Dios te está diciendo, hey, no te unas en yugo desigual. Puede tener todas esas ventajas, pero no es cristiano, no ama a Dios. Pero mira, no tiene ni vicios y además es bien romántico. Dios dice, no te unas en yugo desigual. Y a veces hasta todavía quieres como que encontrarle como el plan B al Señor, pero si lo llevo a la iglesia o si la llevo a la iglesia y así como que quieres poner pruebas, ¿no? Y si pasa esta prueba, ¿será que sí es para mí, Señor? ¿Será que entonces como que me estás dando la posibilidad de considerarlo? Hay indicaciones, hay mandatos de parte de Dios que son concretos. Es como cuando Dios te dice, no matarás. Y no matarás es no quitarle la vida a nadie. No puedes estar pensando en pero si nada más lo hiero o no robarás. Señor, pero pues si nada más le quito 100 pesos ni se va a dar cuenta entre tantos miles que hay en su caja. Dios da mandatos concretos y nosotros huimos al otro extremo, pero ¿sabes por qué? Porque torpemente creemos que al huir nosotros podemos alejarnos de Dios como creyó Jonás, y él dice la palabra de Dios que él se levantó para huir de la presencia de Jehová.
A veces nosotros hacemos eso creyendo que Dios no nos ve, Dios no va a estar ahí en esos lugares, o simplemente Dios va a pasar por alto o a la larga va a aprobar tu decisión. Nosotros también a veces tratamos de huir para poder hacer nuestra voluntad, para poder hacer las cosas a nuestra manera. Ahora, peor aún, si aunque digamos te vas a unir en yugo igual, empiezas a cortejar a una jovencita o tú jovencita empiezas a salir ya con un joven que es cristiano, pero si la palabra de Dios también te dice no forniques, o sea, no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, y se van al otro extremo. Aquí es un mandamiento concreto, muy claro, y que muchas veces tratamos así como que de darles vueltas para ver si pues por alguna parte se puede, a ver si le encontramos a la Biblia otro versículo donde sí da pauta. Es como cuando la palabra de Dios dice, no te embriagues o no ser dado al vino. Ah, pero la palabra de Dios entonces sí está dando autorización a que por lo menos me pueda echar 3, ¿no? Pero pues ya te las quieres echar todos los días y no 3 cubas, 3 caguamas. Y tú ya empiezas a buscarle ahí, o sea, hay cosas tan claras, tan concretas y todavía nosotros queremos estar buscando la manera de acomodarlas a nuestra conveniencia porque lo que queremos es huir de hacer la voluntad de Dios. Y lo único que queremos es hacer la nuestra. Esto es lo que está haciendo Jonás. Obviamente aquí Dios lo está llamando y lo está enviando a pregonar, a proclamar el evangelio. Y ahora lo vamos a llevar a esa área, familia. Nosotros muchas veces a los únicos que les queremos predicar son a los de la misma iglesia. Entre hermanos nos animamos, nos alentamos, nos exhortamos. Y eso es excelente porque también Dios nos llama a eso. Pero aquí Dios nos está llamando a evangelizar, a ir a los lugares donde nosotros consideramos como peligrosos, donde te van a bulear, donde tal vez te ignoren, te rechacen, te humillen o hasta tal vez te golpeen. Es ahí a donde Dios nos está enviando. Pero también decimos, no, pero pues yo voy cada 8 días a la iglesia. Yo con eso ya considero que soy muy buen cristiano. Es más, hasta también ya doy mis diezmos, mis ofrendas. Jonás estaba muy cómodo predicando a su nación, proclamando la palabra de Dios a su nación. Y eso es bueno, repito, eso es excelente. Pero de repente cuando Dios ya te saca de tu comodidad, de tu confort, y te envía a un lugar donde tú consideras incómodo, peligroso y además son tus enemigos, son aquellos que te caen mal en tu barrio, son aquellos que te avientan la basura frente a tu casa, los que estacionan su carro frente a tu portón, los que se metieron en problemas con tus papás en el pasado, los que hace años no sé, te calumniaron, a esos, los que en algún momento te quedaron a deber una lana, a esos Dios te está enviando a que ahora los perdones antes que nada y que les hables del amor de Jesucristo. Y no solo que les hables, sino que aún les modeles el amor de Jesucristo.
Y aquí Dios le dice, pregona contra ella. Eso quiere decir predicar o anunciar el evangelio, anunciar su palabra. Porque recuerda que la palabra de Dios es la única que tiene el poder de transformar los corazones, familia, las vidas. La palabra de Dios es ahora la que el Espíritu Santo usa para convencernos del pecado, para convencernos de justicia y de juicio. Entonces nosotros no podemos hablar nuestras palabras, tenemos que hablar la palabra de Dios. Porque dice, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, si Dios quisiera destruir a la humanidad, pues ya nos hubiera destruido aún a ti y a mí. Porque también nosotros la hemos regado y tal vez más que otras personas a las cuales nosotros a veces nos atrevemos a juzgarlas creyendo que somos mejores que ellas. Ahora tal vez sí nuestra vida ha sido transformada, pero aún así de repente la seguimos regando. Pero te invito a que te acuerdes, como dice el apóstol Pablo, nosotros teníamos esta conducta antes de venir a Cristo y habla de que fornicarios, hechiceros, homicidas, adúlteros, borrachos. Ahora obviamente ya no tendríamos que comportarnos así, pero antes fuimos así. Entonces, estas personas necesitan también tener una oportunidad de que experimenten una vida transformada, una vida santificada, pero sobre todo que ellos se salven de la ira de Dios, como está sucediendo con los ninivitas. ¿Por qué? Porque su maldad ha subido delante de mí. ¿No te ha sucedido que de repente Dios está trayendo juicio contra alguna persona? Pero Dios quiere salvarla, no quiere seguir trayendo mayor castigo, quiere todavía darle la oportunidad de que se arrepienta, de que corrija su caminar y sobre todo que le sirva a Dios, que se enamore de Dios, que le entregue su vida completamente a Dios. Y llega a tus oídos o tú mismo te enteras o te encuentras a estas personas y te dicen, oye, ¿qué día vas a la casa? Y compárteme la palabra o quiero que vayas a la casa y que hagas oración por mí. Esa es la necesidad. O sea, eso cuando a mí me sucede es Dios obrando en esta persona y haciéndole saber que hay un todopoderoso que está interesado en ellos y que todavía les puede extender la mano y que a él quieren clamar, pero no saben cómo dirigirse y a veces a ti las personas, como saben que eres cristiano o cristiana, te visualizan como alguien que tú puedes guiarlos a ese encuentro con Jesucristo. A mí me ha pasado y a veces uno trata de posponer esos momentos, esos encuentros con esas personas, pero también el Espíritu Santo te redarguye y te dice, tienes que ir, porque tú no sabes si esa persona mañana o pasado fallezca y ese era el momento. Entonces, aquí como Jonás, muchas veces nosotros también rehusamos el obedecer esos impulsos que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón y que claramente nosotros identificamos que es Dios porque aún muchas veces otras personas nos dicen, oye, hay que ir a visitar a fulano de tal que está así y me pidió que fuéramos a orar por ellos o por él o por ella. Es Dios. O sea, cómo Dios acomoda todo de tal manera que todos se salven y de que todos seamos bendecidos. Ellos al escuchar la palabra y tú al obedecer en ir y anunciar su palabra, en orar por estas personas. Es una gran bendición. Vamos a leer el versículo número 3, familia. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Voy a repetir, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová.
Vemos cuál fue el mandamiento, ¿verdad? En el versículo número 2 que le dijo, levántate y ve a Nínive. Pero su reacción de Jonás fue levantarse para huir de la presencia de Dios. Y este versículo es muy parecido al que encuentras en Génesis cuando Caín sale de la presencia de Dios. Huye. ¿Por qué? Porque también se enojó, se sacó de onda de que vio con agrado la ofrenda de Abel, su hermano. Podemos darnos cuenta cómo el ser humano es capaz aún de desafiar en estas cuestiones a Dios. A diferencia de muchos profetas o de la mayoría, y si no es que de todos los profetas, Jonás es el único que se atreve a hacer lo opuesto. Todos los profetas, cuando dice que vino palabra de Jehová a ellos y les da el mandamiento, en inmediato ellos toman acción en base a la instrucción de Dios. Pero él hace o toma acción en base a hacer lo opuesto. Dice que en lugar de irse a Nínive, se fue hacia Tarsis. Su intención luego, no, me voy lo más lejos. Si Nínive estaba hacia un extremo, él se fue hacia el otro. ¿Por qué? Porque no podía asimilar cómo es posible que Dios le esté pidiendo tal cosa. Y aquí nosotros también podemos asombrarnos de la paciencia ni de la misericordia de Dios, no para los ninivitas, sino también para sus siervos, para los que le conocen, para los que dicen que le sirven. Y como leímos hace un momento, o sea, aún Dios usó a Jonás para anunciar una profecía en cuanto a que Israel iba a recuperar sus fronteras y se cumplió la profecía. O sea, no era un pseudo profeta, o sea, realmente era un hombre que estaba sirviendo a Dios, pero en este caso él hace su voluntad. Así como tú y yo muchas veces, o sea, Señor, sí hago esto, pero lo que tú me estás pidiendo ahorita, no, esto no. No, 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 ¿cómo me pides que perdone a fulano de tal si mira lo que me hizo? ¿Cómo me pides, Señor, que vaya con mis padres si me abandonaron cuando yo era bien pequeño? ¿O cómo me pides que yo ayude a esta persona si cuando ella tenía dinero era bien arrogante y hasta nos sobajaba y no sé, el Espíritu Santo te ha de estar hablando y te ha de estar mostrando en qué área no seríamos capaces de obedecer? Y dice que descendió a Jope. Y más adelante, familia, cuando estemos estudiando los capítulos posteriores y los versículos, obviamente, fue a Jope, ahí bajó al barco, y en el barco descendió al compartimento como a la bodega, y aún ahí aún bajó más porque dicen que profundizó, o sea, o entró en un profundo sueño. Esto es muestra de cómo cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, lo único que vamos a ir haciendo es hundiéndonos más, familia. Más, 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 más. Creyendo que nos estamos salvando de Dios, como si Dios no estuviera en todas partes, como si Dios no lo conociera todo, como si Dios no supiera cuál es la intención de tu corazón o qué has pensado hacer. Aquí también vemos cómo Jonás no le importó cuánto le costara huir de Dios, cuánto fuera el precio que tuviera que pagar para
hacer su voluntad. Tal vez él pudo haber dicho, pues si es de Dios, el que yo me vaya a Tarsis, a lo mejor no escuché bien de que me haya pedido ir a Nínive. ¿Cómo Dios me va a pedir eso si son enemigos de mi nación? A lo mejor escuché mal. Bueno, si no es de Dios, Él va a permitir que yo encuentre un barco en Jope. ¡Ay, sorpresa! Ahí está. ¿Por qué, familia? Porque esas embarcaciones, según los estudiosos, solamente salían cada 3 años. Entonces también su intención de Jonás era irse por un buen rato lejos de Dios. Y él dijo, si es de Dios. Y es de Dios, ¿por qué? Porque pude pagarlo. ¿Te imaginas el costo de ese tipo de transatlánticos? ¿Por qué? Porque eran muy lejos, eran de extremo a extremo. Tarsis se cree que era España, un lugar al cual obviamente todavía no llegaba el Evangelio. Y esos barcos lo único que transportaban era vino, semillas, aceite de oliva. No eran embarcaciones de pasajeros, sino más de mercancías. Entonces realmente su intención de Jonás era, bueno, entonces si es de Dios porque ahí está el barco, y si es de Dios porque sí me alcanzó para el pasaje. Entonces muchas veces nosotros vamos a querer encontrar disque oportunidades para oír de Dios, creyendo que es Dios el que nos está diciendo una cosa, pero al mismo tiempo o en última instancia como si Dios estuviera cambiando de parecer y se hubiera arrepentido y hubiera dicho no, mejor siempre no. Ahora te voy a dar la oportunidad. Es como si tú dijeras, no, pero si es de Dios, voy a tener muy buena chamba, y esa buena chamba tienes que trabajar los domingos. Pero si es de Dios, sí me van a contratar, voy a postularme y sí voy a acreditarme y voy a entrar a ese trabajo, y te contratan, si te llaman. Y no quiere decir que sea de Dios. Si tú sabes que los domingos son del Señor. Entonces a veces nosotros queremos encontrar paros para hacer nuestra voluntad y no la de Dios, familia. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a obedecer tus mandamientos y no hacer nuestra voluntad, Señor. Porque tu única finalidad es bendecir a aquellos que aún no te conocen, pero también, Señor, al obedecer tus mandamientos nosotros somos muy bendecidos, Padre. Gracias, Dios, por ayudarnos, Señor, a reaccionar y a reconocer cuando tú nos estás hablando, Padre, sin buscar pretextos y sin darle vueltas a tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.